Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy, martes 4 de febrero del 2025. El podcast de hoy llega con el auspicio de Big Mom Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando a empresas líderes por más de una década y que como empresa B está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Muy bien, recuerden que este es un podcast que no busca polarizar ni inflamar a quienes nos escuchan, sino hacerles llegar una explicación de las noticias calmada y sin dueños de la verdad, para que se entienda mejor lo que está pasando en el Perú y el mundo. Si encuentras valioso lo que hacemos, no olvides seguir las cuentas de Comité en las redes sociales, darle me gusta a nuestros contenidos, compartirlos y sobre todo comentar. Ahora sí, aquí vamos con los titulares de hoy, martes 4 de febrero, en menos de un minuto. Primero, el Poder Judicial programó para el 4 de marzo el inicio del juicio oral contra Pedro Castillo por el fallido intento de autogolpe del 7 de diciembre del 2022. Segundo, la presidenta Dina Boluarte volvió a criticar al Poder Judicial, alegando que, a diferencia de su caso, está siendo muy condescendiente con la exalcaldesa Susana Villarán. Tercero, el Ministerio Público abrió investigación contra el fiscal José Domingo Pérez por presunto peculado y contra Zoraida Ábalos por presunta pertenece a una organización criminal. Cuarta, Estados Unidos suspende por 30 días la imposición de aranceles de 25% en los productos importados de México y Canadá, luego de que estos países accedieran a tomar acciones para controlar mejor sus fronteras. Y quinta, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó el cierre de las fronteras de su país por 3 días desde la jornada previa a las elecciones de este fin de semana. Muy bien, vamos ahora sí con las noticias. Aquí va la primera. El Poder Judicial programó para el próximo 4 de marzo, es más o menos en un mes, el inicio del juicio oral contra Pedro Castillo y otros integrantes de su gobierno por el fallido intento de autogolpe que dio el 7 de diciembre del 2022 y que llevó a su vacancia del cargo inmediata y justificadamente. La Fiscalía pidió 34 años de prisión contra Castillo por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Además solicita 15 años de cárcel para Aníbal Torres y 25 para Betsy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez. Cuando se produjo el intento de autogolpe, Chávez era la presidenta del Consejo de Ministros, mientras que Huerta y Sánchez eran integrantes del gabinete y Torres se desempeñaba como jefe del gabinete de asesores de la PCM. Además, los oficiales de la policía, Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón, también han sido incluidos como acusados en el juicio y para ello se pide 25 años de cárcel también. Las audiencias se realizarán de manera mixta, es decir, virtuales y presenciales, desde el penal de Barbadillo, donde el expresidente Castillo viene cumpliendo un mandato de prisión preventiva que recientemente fue ratificado por la Corte Suprema. Según El Comercio, para este juicio el Ministerio Público logró acreditar 40 testigos, mientras que la defensa presentó 25. Además participarán 3 peritos, 16 objetos de convención probatoria y un total de 75 documentos probatorios de ambas partes. Como recordarán, Pedro Castillo fue detenido en flagrancia el 7 de diciembre del 2022 luego de anunciar su autogolpe en televisión, justo cuando todo hacía pensar que se disponía a fugar a México al ver que las Fuerzas Armadas y policiales no respaldaron su golpe. En su mensaje televisado, que es a mi criterio prueba indubitable de sus intenciones, el exmandatario anunció el cierre inconstitucional del Congreso y la intervención del sistema de justicia y otras instituciones, es decir, quería gobernar como un autócrata, sin los contrapesos de los otros poderes del Estado. Los hechos son bastante claros, aunque su defensa sigue insistiendo en que el anuncio de golpe fue solo, entre comillas, una proclama. Sin embargo, la parte jurídica es más compleja, ya que no existe un delito de golpe de Estado llamado así, sino que hay otros que podrían aplicar, como el de rebelión, que es lo que está argumentando la Fiscalía. Entonces, lo que seguramente va a pasar en el juicio es que la defensa de Castillo va a decir que este delito no aplica porque el expresidente, entre comillas, no se levantó en armas. Veremos en los próximos meses cómo es que el Poder Judicial interpreta esto último y finalmente cómo falla en este caso. Aunque es muy importante mencionar que un acto como el que perpetró Castillo, en mi opinión, no debería quedar impune y debería haber pues un alto costo para aquellos que tratan de vulnerar o traerse abajo la democracia de nuestro país.
Segunda noticia, la presidenta Dina Boluarte se volvió a pronunciar respecto del trabajo del Poder Judicial, refiriéndose al caso de, abro comillas, una exalcaldesa que goza de libertad, cierro comillas, aludiendo por supuesto a la situación de la ex titular de la alcaldía de Lima, Susana Villarán, a quien se le imputa haber recibido entregas de dinero multimillonarias de constructoras brasileñas que financiaron sus campañas, pero también recibieron, según cree la Fiscalía, favores en contraprestación. Boluarte aprovechó el caso de Villarán para afirmar que la justicia no trata a todos por igual, como diciendo que mientras ésta le ha caído con todo a su hermano, pidiendo prisión inmediata para él, y a ella misma le han allanado su domicilio, a Villarán, en cambio, siguen tratándola con levedad desde su óptica. Abro comillas, no le rompieron la puerta a pesar de que ella misma reconoció haber recibido millones de la corrupción, cierro comillas, fue lo que dijo Boluarte sobre Villarán, según cita Infobae. Cabe recordar que la Fiscalía pide para la exalcaldesa una pena de 29 años de cárcel. Sin embargo, según un informe del Comercio, el retraso del juicio contra Villarán se debe no tanto a causas imputables a los operadores del propio sistema de justicia, sino a la Ley 32130 aprobada por este Congreso que permite apelar los autos de enjuiciamiento. Esta misma ley señala el comercio servido para que el expresidente Martín Vizcarra dilate sus juicios. Fíjense qué curioso es esto. Por un lado, la mayoría congresal quiere sancionar políticamente a Vizcarra, cosa que en varios extremos considero justificada, pero al mismo tiempo sacan normas que lo favorecen judicialmente, al igual que a Villarán. ¿Por qué pasa esto? Porque más allá de las supuestas distancias políticas o ideológicas, muchas de las normas dadas por el Congreso buscan beneficiar indistintamente a quienes están procesados penalmente, dándole así un beneficio a los políticos que tienen procesos penales sin distinguir su orientación política o afiliación partidaria, y uno podría decir que beneficia a los delincuentes en general. Así que habría que hacerle llegar a la pregunta, digamos, a varios congresistas que son críticos abiertos de Villarán o de Vizcarra, y sin embargo están tomando acciones para favorecerlos en procesos judiciales. Dicho sea de paso, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, respondió a las críticas de Boluarte diciendo que está, abro comillas, mal asesorada y ensimismada, cierro comillas, cuando a todos les corresponde responder a las investigaciones, dijo Tello. También recalcó que es crucial que se restituya la figura de la prisión preliminar en casos de no flagrancia, lo que ya fue aprobado por el Congreso y ha sido más bien el gobierno el que ha decidido dilatar su entrada en vigencia. Mencionó o comento rápidamente también un par de comentarios que tuvo el primer ministro Gustavo Adrianzén. Por un lado, ha criticado a la Fiscalía de la Nación por supuestamente no haber respondido al llamado de unidad que hace el gobierno y por otro ha dicho que la presidenta Boluarte es víctima de persecución judicial. Aquí hay que precisar dos cosas importantes. Una es que nuestro sistema de separación de poderes supone que estos se controlen entre sí, de manera que un, entre comillas, llamado a la unidad no debería utilizarse nunca como una excusa para que un poder o un organismo constitucional no controle a otro cuando esa es su función. Y lo segundo es que precisamente porque hay separación de poderes y debe haber un respeto institucional entre estos, Adriansen no puede salir a decir, pues campante, que Dina Boluarte es víctima de, entre comillas, persecución judicial. Si al menos estuviera ella respondiendo a las preguntas que le hace la Fiscalía, pero ni eso. Y ni qué decir de responderle a la ciudadanía a través de los medios, porque eso tampoco hace la presidenta y literalmente cree que, y por lo visto también lo cree su primer ministro, cree que puede pasarse lo que resta de su mandato sin responder con argumentos o pruebas a ninguna de las imputaciones serias que se le están haciendo. Tercera noticia, la Fiscalía de la Nación le ha abierto una investigación preliminar al fiscal José Domingo Pérez por presunto delito de peculado de uso, según veo en la República, como resultado de una denuncia de un ciudadano que le imputa a Pérez haber utilizado indebidamente recursos del Ministerio Público para su defensa personal. Cabe indicar que también le abrieron a finales del 2024 una investigación por presunto enriquecimiento ilícito por la compra de una camioneta Volvo de $40.000, $46.000, perdón. Aquí lo que está tratando de determinar la Fiscalía es de dónde salieron los recursos que puso la esposa de Pérez para esta compra. También he visto que la Fiscalía de la Nación le ha abierto una investigación a Zoraida Ábalos, quien antes ostentaba ese mismo cargo por los delitos de encubrimiento personal y real y prevaricato, todo esto como parte de una supuesta organización criminal. Esto nuevamente surge de una denuncia de dos ciudadanos, en este caso, que alegan que Ábalos no actuó como debía en la investigación de las empresas implicadas en el caso Lava Jato y que los acuerdos de colaboración eficaz fueron una forma de encubrirlas.
Yo tengo críticas a esos acuerdos, como ustedes saben, pero es distinto decir que deliberadamente buscaron encubrir. Ya veremos si el sistema de justicia encuentra pruebas para afirmar tal cosa. Según la República, Ábalos niega haber interferido en las investigaciones del caso Lava Jato. Cuarta noticia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó postergar por un mes la imposición de aranceles a los productos que importa su país de Canadá y México, luego de que las bolsas globales cayeran y que estos países amenazaran con aplicar también aranceles a los productos estadounidenses. Por la mañana de ayer, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reportó que había sostenido una conversación con Trump en la que acordaron posponer estas imposiciones de aranceles a cambio de que México refuerce la frontera con 10.000 agentes de la Guardia Nacional para evitar el tráfico de drogas, incluyendo el fentanilo. El sábado Trump había anunciado que impondría a partir del martes aranceles de 25% a México y Canadá, pese a que hay un tratado de libre comercio entre estos tres países, argumentando Trump que estos no estaban, o México y Canadá, no estaban deteniendo el ingreso de inmigrantes ilegales y de esta peligrosa droga que se conoce como fentanilo al territorio estadounidense. Los aranceles, recordemos, son impuestos que pagan las empresas y las personas al importar productos de otros países. En las últimas décadas, la mayoría de economías del mundo ha optado por reducirlos o eliminarlos para promover el libre intercambio de bienes y servicios, de modo que cada país pueda especializarse en aquello que le resulte más eficiente producir. Estados Unidos ha sido el principal promotor de la firma de estos tratados de libre comercio, o TLCs, que ahora busca romper, más bien amparándose en razones de seguridad nacional, supuestamente, y generando pues el riesgo de una guerra comercial global que va a golpear a muchísimos países que son dependientes de las exportaciones, como el Perú. Por la tarde de ayer, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, también anunció un acuerdo con Trump para postergar los aranceles por un mes, a cambio de que Canadá invierta 1.300 millones de dólares para fortalecer la seguridad en sus fronteras, una medida que ya había anunciado en diciembre del año pasado. Las nuevas iniciativas incluyen el nombramiento de un SAR para combatir el tráfico de fentanilo y destinar 200 millones de dólares a labores de inteligencia. Algunos analistas han señalado que grabar con impuestos a las importaciones entre economías tan interconectadas como Estados Unidos, México y Canadá será desastroso para las tres, generando el cierre de empresas, la pérdida de empleos y el alza de los precios. ¿Qué pasará con los aranceles de 10% más bien que anunció Trump en contra de los productos chinos? Hasta el momento todo indica que entrarían en vigencia hoy y el mandatario estadounidense ha amenazado con hacer lo propio con la Unión Europea. Esta guerra comercial entre muchos países va a dejar muchísimos efectos negativos que creo que mucha gente no está todavía identificando. Quinta noticia, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, informó a través de su cuenta de X que ha dispuesto, y esta es una cita textual, abro comillas, militarizar los puertos de manera inmediata, cierro comillas, además de, abro comillas, reforzar la presencia militar en la frontera norte y sur del país, cierro comillas. De acuerdo con el mensaje de Noboa, las fronteras de Ecuador permanecerán cerradas entre el sábado 8 y el lunes 10 de febrero con motivo de las elecciones generales que se celebran el domingo 9 en ese país. El presidente ecuatoriano ha justificado la medida señalando que existen, en sus palabras, intentos de desestabilización de grupos armados. Si bien el presidente ecuatoriano no aclaró a qué grupos armados se estaba refiriendo, según información publicada por la agencia EFE, en la frontera norte entre Ecuador y Colombia hay presencia de grupos armados vinculados al narcotráfico y a las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, mientras que en la frontera sur, la que comparte, digamos, con el Perú, habría grupos dedicados al contrabando de combustible y en menor medida al narcotráfico. Noboa busca la reelección para un nuevo mandato de 4 años, haciendo de la lucha contra la violencia y el crimen organizado su principal bandera. A inicios del 2024 declaró a Ecuador bajo, y esta es una cita textual, conflicto armado interno, contra los grupos del crimen organizado dedicados en su mayoría al narcotráfico, las extorsiones y los secuestros. El gobierno ha calificado a estos grupos delincuenciales como terroristas desde entonces. El presidente Noboa se presenta como favorito para ganar las elecciones, seguido por la opositora Luisa González de Revolución Ciudadana, que es apadrinada más bien por el expresidente Rafael Correa. Para alcanzar la presidencia, el candidato o candidata ganadora debe obtener el 50% de los votos o al menos 40%, pero tener una diferencia de 10 puntos con el segundo. De no ocurrir esto, los dos primeros candidatos van a una segunda vuelta que se va a realizar
el 13 de abril. Muy bien, con esto llegamos al final del podcast de hoy. Como siempre, un agradecimiento a nuestros auspiciadores, a Big Monk Group y a nuestros suscriptores con cuyo apoyo pues, podemos llegar a ustedes todas las mañanas. Que estén muy bien, que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.